Estados Unidos lleva años diciéndole al mundo que Irán está económicamente bloqueado. Sanciones máximas, presión máxima, aislamiento total. Y sin embargo, el petróleo de Irán sigue saliendo, cada día, sin parar. Pero acá viene lo más extraño. Hace pocas semanas, Estados Unidos e Israel atacaron militarmente a Irán. Una operación real, bombas reales, titulares en todo el mundo. Y en medio de esa guerra, el propio gobierno de Trump autorizó la venta del petróleo iraní. No lo detuvo, lo liberó. Hoy vamos a entender por qué eso está pasando. Y por qué nadie lo está explicando con claridad. Para entender esto hay que ir unos años atrás. En 2018, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y reimplantó sanciones sobre su sector petrolero. El objetivo era simple: cortar los ingresos del régimen, asfixiarlo económicamente y forzarlo a negociar. Y funcionó, parcialmente. Las exportaciones de Irán cayeron de más de 2 millones de barriles diarios en 2017 a apenas 444.000 en 2020. Un desplome enorme. Pero algo pasó después. Algo que los arquitectos de esa política no anticiparon del todo. Irán no colapsó. Se adaptó. Y cuando Trump volvió al poder en 2025 y relanzó la campaña de máxima presión, se encontró con un problema. Irán ya no era el mismo de 2018. Había construido algo mucho más difícil de desmantelar. El petróleo es el oxígeno del régimen iraní. Representa aproximadamente un cuarto de su economía y una parte similar de los ingresos del gobierno. Sin esos dólares, no hay subsidios, no hay gasto militar, no hay manera de mantener el aparato del Estado funcionando. Por eso las sanciones apuntan ahí. Si cortás el petróleo, cortás el régimen. La lógica es correcta. El problema es la ejecución. Porque para que las sanciones funcionen de verdad, necesitas que todos los actores del mercado global las respeten. Los compradores, los transportistas, los intermediarios, los puertos, los bancos. Y hay un actor enorme que decidió no respetarlas: China. China compra más del 80% del petróleo que exporta Irán. Y lo hace a través de canales que están completamente fuera del alcance del sistema financiero occidental. Entonces tenés una sanción que apunta a un mercado, pero ese mercado tiene su propia infraestructura paralela. Y ahí es donde la historia se complica. Acá está el centro de todo. Se prometió que las sanciones iban a colapsar las exportaciones iraníes. Algunos funcionarios estadounidenses proyectaban una caída del 90%. Lo que pasó fue otra cosa. En 2024, Irán exportaba alrededor de 1,5 millones de barriles diarios. En los primeros meses de 2025, llegó a picos cercanos a 1.800.000. Los más altos desde 2018. No bajó, subió. Y el mecanismo que lo hizo posible tiene nombre: la Flota Fantasma. Una red de más de 1.500 buques tanqueros que operan cambiando de bandera, desactivando sus sistemas de rastreo, haciendo transferencias de crudo en mar abierto y usando estructuras de propiedad tan opacas que es casi imposible rastrearlas. En 2022, un buque iraní tardaba entre 85 y 90 días en llegar a China, con desvíos largos para evitar el seguimiento. Para finales de 2025, ese tiempo se había reducido a entre 50 y 70 días. La flota no solo sobrevivió, se volvió más eficiente. Estados Unidos sancionó tanqueros. Más y más tanqueros. Hasta el punto de que el 86% de los buques que transportan petróleo iraní ya tienen sanciones encima. ¿Y funcionó? Solo en parte. Porque siempre hay nuevos buques disponibles. Siempre hay un intermediario en Malasia, en los Emiratos, en Singapur, dispuesto a seguir moviendo el crudo a cambio de una comisión más alta. El único costo real para Irán son los descuentos. En 2024 vendía su petróleo con un descuento de $3 por barril. Para principios de 2026, ese descuento había subido a entre 11 y $12 por barril. Irán gana menos por barril, pero sigue vendiendo. Si te está gustando este análisis, suscríbete al canal. ¿Por qué no se puede simplemente detener esto? Hay 4 razones concretas. La primera es China. No es solo que China compre el petróleo iraní, es que lo hace de manera estructural. Las refinerías chinas que procesan ese crudo operan con mínima exposición al sistema financiero en dólares. No dependen de bancos occidentales. No tienen activos vulnerables a sanciones americanas. Y el Estado chino, aunque formalmente dice no controlarlas, en la práctica regula sus cuotas de importación y su acceso a infraestructura. Lo que significa que Pekín puede abrir o cerrar ese grifo cuando quiera. Y por ahora, quiere mantenerlo abierto. Desde la perspectiva china, el petróleo iraní no es solo energía barata. Es una palanca estratégica.
En un contexto de rivalidad creciente con Estados Unidos, depender menos de los proveedores del Golfo Pérsico tiene valor geopolítico. La segunda razón es el mercado global. Acá viene algo que pocos dicen en voz alta: ni Estados Unidos ni Europa quieren realmente que el petróleo iraní desaparezca del mercado por completo. Sacar 1,5 millones de barriles diarios del mercado global de golpe genera inflación, sube el precio de la gasolina y golpea economías que ya están bajo presión. Lo vimos cuando Rusia fue sancionada después de 2022. Los mercados se desestabilizaron meses enteros. Entonces la política real no es eliminar el petróleo iraní, es gestionarlo, contenerlo, que genere menos ingresos, pero que no provoque un shock de oferta. La tercera razón es la infraestructura. Irán construyó durante años una red logística paralela para mover su crudo. Esa red involucra puertos en Omán, Malasia, los Emiratos, Singapur. Implica registros de buques en países que no cooperan con sanciones occidentales. Implica sistemas de pago en yuanes, en criptomonedas, en trueque directo. No es una operación improvisada. Es una cadena de suministro completa, construida específicamente para evadir el sistema financiero occidental. Y desmantelarla requeriría una coordinación internacional que simplemente no existe. La cuarta razón es la más incómoda: el momento político. En 2025 estallaron protestas masivas en Irán. El régimen respondió con una represión brutal. Y en ese contexto, Trump lanzó amenazas de intervención mientras Netanyahu presionaba desde Washington por una acción más agresiva. Lo que siguió fue la operación Epic Fury, ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán. Irán cerró el estrecho de Hormuz. El precio del petróleo superó los $100 por barril. Y entonces pasó algo que parecería imposible en el papel. El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, anunció una suspensión parcial de las sanciones para autorizar la venta de 140 millones de barriles de petróleo iraní que ya estaban en tránsito. Dijo textualmente que iban a usar los barriles iraníes contra Teherán para mantener el precio abajo. Piensen en eso un momento. Estados Unidos está en guerra con Irán. Y al mismo tiempo está vendiendo el petróleo de Irán. ¿Qué significa todo esto hacia adelante? Las sanciones como herramienta de presión están mostrando sus límites estructurales. No porque sean una mala idea, sino porque el mundo en 2026 no funciona igual que en 2018. China tiene más peso. La infraestructura de evasión es más sofisticada. Y los costos de un bloqueo total son demasiado altos para que ningún actor realmente lo implemente. El verdadero riesgo para la producción iraní no son las sanciones externas. Es el deterioro interno. Los campos petroleros de Irán están envejeciendo. La infraestructura no recibe mantenimiento. No hay acceso a tecnología ni financiamiento internacional para modernizarla. A largo plazo, Irán puede perder capacidad productiva no por sanciones directas, sino por colapso técnico. Y está la paradoja de la guerra. Si el conflicto militar escala, el estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte enorme del petróleo mundial, se convierte en una variable de inestabilidad global que afecta a todos, a Europa, a Asia, a los propios Estados Unidos. Eso genera una presión enorme para que ningún actor lleve el conflicto demasiado lejos. Y eso nos lleva de vuelta al principio. Se prometió un bloqueo total. Lo que existe es una contención parcial, costosa, llena de excepciones. Irán vende menos petróleo por barril. Pero sigue vendiéndolo. Estados Unidos ataca a Irán militarmente. Pero autoriza la venta de su crudo. El mundo aplica sanciones. Pero el comprador más grande del mundo las ignora. Esto no es un fracaso de la política. Es algo más complicado. Es el resultado de un sistema global donde los intereses económicos, la rivalidad entre grandes potencias y la estabilidad de los mercados energéticos crean fricciones que ninguna sanción, por sola, puede resolver. La pregunta que queda abierta no es si las sanciones a Irán están funcionando. La pregunta es, ¿alguien realmente quiere que funcionen del todo? Suscríbete si querés entender lo que no se está diciendo.